Nos vamos ahora con el doctor Ramiro Ramos Salinas, que nos presenta un interesante tema el día de hoy, titulado Geografía Política del Mundo. Es que ya no puedes, no puedes, ¿cómo te diré? Disasociar a los países de la política Claro, y de la geografía, ¿no? así es. Buenos días a todos. En todo lo que es la propuesta de la nueva educación en el mundo, siempre dicen, a ver, a los niños hay que enseñarles matemáticas, hay que enseñarles el tema de los idiomas, hay que enseñarles tecnología, hay que enseñarles valores y principios y hay que enseñarles geografía política. Este mundo se ha reducido en cuestión de conectividad, o sea, la globalización es una realidad en donde cada vez vamos a tener oportunidad de conocer más personas de diferentes continentes. Hay gente que nace y muere, Miguel, sin conocer otro continente. Nació en América y nunca visitó ni Asia, ni África, ni Oceanía, ni Europa. Pero cada vez el ser humano del siglo XXI va a poder viajar y estar físicamente en otros continentes. Pero lo más importante, va a tener esa cercanía virtual con más personas. Entonces, la geografía política, este libro de Jesús Reyes y de Martín Vázquez, dos universitarios egresados de la UNAM, nos hace una descripción de lo que es precisamente el estudio de esta materia, de la geografía política. Y la geografía política, pues, estudia los fenómenos de cómo se fueron formando los estados-nación. Tenemos actualmente, ahorita en el mundo, 226 estados soberanos. Fíjate, somos 8,000 millones de habitantes y estamos agrupados en 226 naciones. Cada una de esas naciones es totalmente diferente, tiene sus diferentes culturas, su formación, su historia, su forma de pensar, su forma de llevar a cabo la solución de problemas. Y la geografía política lo que nos narra y nos dice en este libro es cómo se fueron formando esos estados-naciones. Bien interesante, nada más para ver el tema de los países que han sido expansionistas, esos países que se hicieron a la mar, los ingleses, los españoles, los portugueses, incluso los holandeses y los japoneses. Fíjense Piratas, cómo pues. ahora... ¿Mande? Piratas, pues. Sí, Rafa. Fíjate, en el siglo XV, XVI, XVII, cuando ya empezaron a surcar los mares, a entrar a los mares y empezar a conquistar, se hicieron los imperios de hace 300 años, ¿no? Y ahorita lo vemos en el tema de la geografía política, cómo existen todavía emperadores o imperios o reinados en Japón, en Inglaterra, en España. Todos esos países hace varios siglos fueron conquistando otras naciones. Muchos, por ejemplo, los ingleses conquistaron muchos países africanos. Y uno lo ve ahora cuando ve el fútbol, ¿no? Ve la mezcla de razas, ¿no? Aquí los ingleses vinieron a colonizar a nuestros vecinos, a los Estados Unidos de Norteamérica. Los portugueses llegaron a Brasil, por eso los brasileños hablan portugués. Los españoles vinieron acá con nosotros y también estuvieron acá en los Estados Unidos. Entonces, esos grandes imperios los fueron consolidando a través de familias que estos estados-nación, pues buscaban mantener la prevalencia de esa idea expansionista y controladora. Ya después han pasado los años y muchos países han logrado su independencia, como nosotros la logramos en el siglo XIX, pero otros países no los han logrado. Por ejemplo, hay lugares en donde están muy lejos de la geografía física y la controla un país. Ejemplo, en las islas de Hawái y Alaska en Estados Unidos. O las Malvinas argentinas, que las controla Inglaterra. Y así uno ve en la geografía política cómo estos países se han expandido y algunos han logrado la independencia. Y si se va uno más a la historia,
de cómo empezaron a formarse esos estados-nación, pues siempre se formaron con una idea de una palabra que es fundamental en esto, que es la soberanía, esa capacidad que busca tener una nación para tomar sus propias decisiones. El hecho de ser soberano es decir, yo tomo mis decisiones y yo hago mi propia constitución, mi propia república, mi propia dictadura, mi propia sistema parlamentario, es decir, con la geografía política también nacieron los sistemas de gobierno. Por eso Juan Jacobo Rousseau, en su libro, en su tratado, él diseñaba y decía, este gran francés, precisamente cómo iban los Estados-nación teniendo una idea, ¿no?, de lo que era la organización política y social. Ese contrato social que hablaba Rousseau era precisamente la esencia de los Estados-nación, la geografía política. Es decir, yo me autodetermino y decido entregarle mi decisión personal a un Estado, a un gobierno que me va a resolver el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. Y ahí empezaron precisamente formando las ideologías. En la geografía política estudia precisamente esta parte. Cómo vemos los sistemas de gobierno. El sistema comunista, el sistema socialista, el sistema capitalista, el sistema parlamentario, el semiparlamentario, el sistema que convive con la república, que es la monarquía. Tenemos monarquías en España, en Japón, en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica. Esas monarquías conviven con una constitución. Y esas dos estructuras son parte de la geografía política, que es muy interesante, y por eso les recomiendo este libro, para entender a nuestro mundo. Este mundo que como les dije hace rato, ya somos 8,000 millones, pero en el año 1900, o sea, hace 123 años, éramos 1,000 millones. Fíjense lo que ha crecido la población, nada más en 100 años. De 1,000 millones que éramos en 1900, ahorita somos 8,000 millones. Tenemos muchos datos en cuanto a cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Tenemos organizaciones que ahorita miden el nivel de ingreso promedio, la productividad, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, el promedio de vida. Y uno ve en esta geografía política cómo se han desarrollado los países en distintas formas, y la cultura. Por eso esta materia es bien impresionante, porque ve uno cómo algunos países se han desarrollado enormemente, otros se han quedado en base a indicadores muchos, o sea, podemos ahí mezclar una serie de variables, pero en síntesis, la parte del ingreso per cápita, es decir, el promedio que tiene una persona al año, medido en dólares, es un indicador que es muy fácil de evaluar para ver el crecimiento económico o la esperanza de vida. Yo creo que la primera, yo me acuerdo que cuando estamos ahí de profesores en la universidad, yo les explicaba a mis alumnos que había índices, pero fíjate, es para medir las posibilidades de un país, ¿no? Uh-huh. Era una variable importantísima la expectativa de vida. Uh-huh. Pero otra variable que me sorprendió mucho, Ramiro, es el índice de mortalidad materno-infantil. Sí, claro. Esa parte que... son de los primeros indicadores. Sí. Después sigue el nivel de electrificación y algunas otras cosas. Exactamente, porque uno lo ve a principios del siglo pasado en México, cuántas mamás morían al momento de dar a luz. Y cuántos bebés morían. Con niños. Es correcto. Eso es un indicador de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, todas las organizaciones de la OMC, la ONU, todas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eso también es parte de la geografía política que hay que entendernos, porque antes entre la primera y la segunda no había prácticamente indicadores mundiales, no existían esas organizaciones. Incluso, fíjense, los tratados para desarrollar los límites territoriales fueron en 1982, cuando se estableció el límite territorial de 12 millas náuticas, Miguel, por ejemplo. O para todas las zonas costeras, o la zona económica de 200 millas,
que incluye el derecho a controlar la pesca, la protección del medio ambiente marino y la investigación científica, ¿no? Que nosotros lo vemos aquí con nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿no? Porque pues, nosotros compartimos mucho territorio con ellos. Entonces, esta parte de la geografía política no tiene tantos años en cuestión de muchas decisiones de delimitación de territorios. Y uno ve cómo países pues han desaparecido, la Yugoslavia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sí. o la Polonia invadida cientos de veces y está de pie todavía la Polonia. Fíjate, es que se nos olvida, Ramiro, mira, Checoslovaquia, exactamente. todavía hace 20 años o 30 años, no sé, Ramiro, dividíamos el mundo geopolítico, norte, sur, este y oeste, ¿te acuerdas? No había más que el norte, el Así sur eran es. los países subdesarrollados, el norte pues ya sabes que era Norteamérica, Inglaterra, Japón, todos esos países, Europa. El este pues que era independiente, que eran los países que estaban bajo la órbita rusa, ¿no? Los países ¿cómo le llamaban? Del Pacto de Varsovia, ¿no? Exactamente, el pacto. Entonces, sí. no había más que cuatro puntos cardinales, que son los únicos que hay, y así se medía la geografía política, ¿no? Geopolítica, Sí, entonces te digo, lo hemos visto, y el problema, como dices tú, es el tipo de cultura, ¿no? Claro. Pero hay una variable que es bien clara, ¿no? Si quieres conocer a una cultura y tienes que involucrarte con esa cultura. Claro. Es decir, vivir en esa cultura para que entiendas el porqué de las cosas, exactamente, ¿no? la escritura, el lenguaje, la historia, fíjate. Por ejemplo, el Gran Egipto, que fue la cuna de la civilización mundial. Bueno, pues estuvo dependiendo o invadida por Gran Bretaña. Apenas en 1922 se independizó. Napoleón la saqueó, ¿te acuerdas? Bueno, Sí. por eso les digo, si uno se va a más de 2000 años, lo que era Egipto y lo que fue hace 100 años, cómo cambió la geopolítica en todo el Oye, mundo, ¿no? acuérdate de Persia Líbano, también. sí, Líbano y Siria se liberaron de Francia apenas en 1945 y 46. Y acuérdate Estamos hablando de hace los persas 70 años. también. Aparte de los persas, el movimiento árabe, la Gran Bretaña que estuvo pues también metida en la India, si no ha sido por Gandhi, pues también hubiera controlado mucha parte de ese territorio. Entonces hay muchas historias en la geopolítica de personajes y esa cultura expansionista de estos países que se hicieron a la mar, que conquistaron muchos territorios. Y por eso uno ve el subdesarrollo que hay en África, por ejemplo, ¿no? Que no ha podido tener indicadores de desarrollo humano y económico. Y la diferencia con Sudáfrica, que está parte de África, pero que es una Sudáfrica, un país, el país de Nelson Mandela, que tiene otros indicadores diferentes, una cultura distinta y un desarrollo económico totalmente... Y también fue saqueada, no te creas. Totalmente, sí, pero la recuperación, la república, la independencia, la lucha de Mandela la ha hecho totalmente distinta, ¿no? Pero también fue invadida y saqueada y todo, ¿no? Los países que hicieron a la mar, las naciones y los que hicieron este plan de expansionista, pues ahora sí que se beneficiaron de todas esas. Y qué curioso, que iban primero los españoles buscando especias. Sí. Y encontraron América y luego comercio. Y ahora, ¿qué estamos viviendo en el mundo? Los tratados de libre comercio. Fíjense cómo regresamos al mismo origen de lo cual nos conectaba un país a otro, un continente a otro. Los tratados de libre comercio que eliminan barreras arancelarias y no arancelarias. Es impresionante cómo el hombre, la esencia del hombre sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, nomás que las reglas ¿Cómo han decía cambiado. que en este mundo todo cambia excepto la condición humana? Y ahí se refleja. Así es, exactamente, porque en ese recuento de la historia ve uno los resortes por los cuales los Homo sapiens de hace 2000 años, de hace 1500 años buscaban. Son los mismos que ahora del siglo XXI. Obviamente es el mismo territorio, pero ya somos más habitantes, otras circunstancias, ya hay leyes, ya hay soberanía, ya hay principios, ya hay banderas. O sea, los países todos tenemos bandera, todos tenemos himno, todos tenemos héroes, todos tenemos espacio territorial, espacio marítimo, espacio aéreo.
Y todos tenemos ese concepto de soberanía en esos 226 naciones que convivimos en estos 5 continentes. Y acceso a la tecnología. Y acceso a la tecnología. Pero prácticamente la historia nos indica que todas las naciones invadieron a otras naciones, prácticamente la gran mayoría. Los vikingos entraron a Rusia, vinieron a la Gran Bretaña, los otomanos, los romanos, los españoles, todos somos el resultado de esas invasiones y no hay más remedio que aceptar lo que ya somos otro país, es completamente. Correcto. Invasiones y también emigraciones, Fernando, Bueno, también. Migraciones también, exactamente. pero al principio eran invasiones. Sí, primero sí. Alemania, Holanda, Así Bélgica, es. Francia, Sí, todos lados. Aquí Sí. España llegó hasta Filipinas. Así es. Era parte exactamente. de España, es ¿verdad? correcto, sí. Y nosotros éramos España, no éramos parte de España. Esto aquí Sí, era éramos España. la nueva España, ¿no? Así que es. decían. Sí, y le claro. dicen colonial que tampoco fuimos colonia. Y aquí fue España. Sí, sí. Y México llegó a ser tan importante que en un momento dado querían hacer la capital de España en México. Era más grande y Sí, más claro. importante Pero que Madrid. ¿sabes Sí, cuál sí, es la sí, gran sí. diferencia, Fernando? Y yo te lo acepto, ¿no? Es que, por ejemplo, la India, por ejemplo, estuvo gobernada por los ingleses. Sí. No les impusieron el lenguaje, Aquí tampoco. Aquí no les tampoco, impusieron Miguel. la religión, no les Bueno, impusieron aquí el sí la lenguaje. religión, sí. pero el lenguaje no se el los lenguaje se impusieron. los dejaron, Miguel. No, te estoy diciendo lo que pasa. Ellos respetaron la cultura de cada pueblo, de cada colonia a la que invadían. Ellos lo que hacían era respetar eso. Y me estoy dando cuenta de otra cosa, Ramiro. Sí. Durante la invasión musulmana, durante 800 años Sí, a España, claro. España, los musulmanes no impusieron su religión, no impusieron su lenguaje. Nomás les dejaron las corridas de toros y el... Pero Miguel, es que Sí, España es se vino a diferente. establecer aquí. España Y sí allá fue no. depredador de culturas, pero los musulmanes no lo fueron, ¿eh? No, porque ellos no Sí. se iban a instalar ahí, ellos Es que, nada más era colonia, iban a sacar lo valioso, y aquí los españoles se vinieron a establecer, Miguel. Sí, Esto era España. es diferente la colonización a la conquista, ¿no? Por ejemplo, la independencia de las 13 colonias acá, los vecinos, pues dejaron Ay, los sí. ingleses pues con los restos más pobres de su imperio en el Nuevo Mundo. El gobierno británico acomodó 50,000 partidarios de la corona para que abandonaran territorio estadounidense. Fue una historia distinta. Distinta, Esta. es más, de hecho muchas de esas naciones prohibido que se mezclaran con los nativos. Exactamente. Y España no, España les ordenó porque... que se involucran. Sí es cierto, es esa parte. Sí, claro, huyó. aquí- Entonces nacieron los mestizos. pues. de ahí venimos De nosotros. ahí venimos nosotros. Por eso exactamente. los ingleses, los holandeses, Sí, fue sí, prohibido, sí, los sí. alemanes no podían casarse con un nativo Así de la es. ciudad. Por eso también tiene razón lo que dice Miguel. Una cosa es llegar con esa idea y la otra es llegar a avasallar, porque ese fue de alguna manera una forma de avasallar o de llegar a involucrarse. Vasallaje casarse. criminal. Los Totalmente. mexicas, los mexicas. No, y la extracción de todas las riquezas de Sí, claro. México. pues. Sí. Ahorita ve uno la balanza comercial y vemos cómo exportamos todavía oro puro. Sí. Y me llama mucho la atención. Después de 500 años, de todavía existen. de que en las nos minas saquearon de totalmente de Zacatecas y acuerdo las- contigo. sí, es Ramiro, en los impresionante. últimos 10 años, las compañías canadienses han sacado más plata que lo que sacaron los españoles en 300 años. Obviamente por Ahora la- lo sacaron Sí, aquí sí, y sí, mucha sí. plata se quedó aquí. Por la Sí, tecnología. Porque Así es. construyeron hospitales, carreteras, escuelas, Sí. imprentas de universidades. Sí, quién Porque sabe eso si era no España. lo hubieran extraído ellos, bueno, es parte del desarrollo tecnológico, que eso es lo que también estudia la geografía política, Claro, que tanto se ha claro. desarrollado tecnológicamente, ¿no? Y los países expansionistas, pues han tenido un avance tecnológico impresionante, lo ve uno, pues ¿dónde se inventaron el carro? Pues inventó en Inglaterra y en Alemania. Así es. ¿Quién inventó los aviones? Pues también en Europa. Sí. ¿No? Se inventó la rueda, los chinos, en fin. Bueno, si los chinos se hubieran ido a la mar, yo siempre he pensado eso. Otra cosa hubiera sido. Lo bueno es que no fuéramos chinos. salieron. Lo bueno es que no salieron esta raza, ¿no? Nomás los japoneses. Los únicos países asiáticos que realmente salió fueron los japoneses. Sí. Si hubieran salido los chinos a hacer lo mismo que los europeos, este mundo sería totalmente distinto. De acuerdo. Si hasta eso Dios Pero tiene normalmente los calculado países todo. colonialistas fueron los europeos, ¿no? Sí, claro, Sí, sí. exactamente. Y de esto Más trata adelantado. así es. Bélgica,
Sí, muy adelantado. Holanda, Francia. Bélgica. Sí, Holanda. Sí, los que lo platicaba ahorita, los que tienen ahorita monarquías y que tienen todo lo que es la estructura Los soberana, vestigios pues de la realeza. exactamente, los vestigios de la realeza son los expansionistas. Hablando del Así idioma, el náhuatl, los españoles le dieron la gramática. Antes, el náhuatl tuvo gramática antes que el inglés y que el francés. Bernal Díaz del Castillo. Sí, él lo escribe. él lo escribe. Y les dejaron que hablaran su idioma, no se lo quitaron. Ellos permitían no. sus usos y costumbres. Tanto se le que ahorita permitieron. todavía Claro. más del 10% de la población en México habla mazahua. Y hay que habla rescatar. náhuatl. Sí, Y hay no, que ya- rescatar ya esos en lenguajes. estados, sí, claro, ya en estados, esto ya está en la Constitución. Que alguien que tenga el idioma nativo, por ejemplo, si es procesado en un tema legal, él se pueda defender o pueda argumentar en su idioma Sí, nativo. claro, como Todo eso debe ya ser. está. Pero sí, pues éramos un país impresionantemente rico en muchas cosas. Pero bueno, esta geografía política pues nos cambió la vida A a todos, todos, a ¿no? todos. Y hay que entenderla y vivir en este siglo XXI sabiendo la historia de cómo se formaron las naciones, los países, para poder disfrutar de esta maravilla que es nuestro mundo, ¿no? Simplemente los Nuestro mundo actual. mexicas llegaron a Tenochtitlan, no eran de ahí. Ellos llegaron, invadieron y se quedaron con Tenochtitlan. Los aztecas. Dicen que venían del Gran Aztlán. De acá, Aztlán, no se sabe dónde era de acá de exactamente. Estados Unidos. Sí, decían Pero que tampoco Nayarit. eran nativos de ahí, los mexicas. Sí, sí, la verdad que está muy bueno el libro. Miguel. Sí, si Sí, lo veo, te aseguro que lo voy a adquirir ese sí, libro sí, de... sí, la Geografía Política del Mundo de Jesús Reyes y Martín Vázquez, dos maestros universitarios de la UNAM. La Así verdad es. que vale la pena leer estos temas. Ramiro, gracias por tu colaboración. Nos vamos.